¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. El título es Somos hijos, la importancia de una mentalidad renovada. Es el pastor Ezequiel Rossini de la Iglesia Vida Sobrenatural de La Plata que nos escribe en esta ocasión. Y el texto de referencia es Gálatas 4, 6 y 7, donde dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Venimos hablando mucho, ¿no?, de que Dios es nuestro Padre, de que nosotros no somos esclavos, que somos hijos. Pero si eso no lo llevamos a la vida diaria, si no lo llevamos a la realidad, queda en un concepto teórico y no una realidad que vivimos todos los días. Nosotros entendemos que somos hijos e hijas de Dios, pero esa comprensión, como dice también el manual, que decimos tener a nivel racional, muchas veces no logramos encarnarla en nuestra vida diaria. Aunque sabemos que somos hijos de Dios, vivimos como si fuésemos esclavos, porque no hemos logrado cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, pero no hemos logrado renovar nuestra mente. Entonces, primero, tenemos que tener la mente de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que hemos recibido la mente de Cristo. Eso es así porque al nacer de nuevo, debemos comenzar a pensar ya no como esclavos, sino como hijos de Dios. Nuestra manera de pensar se debe ir alineando con los pensamientos y las maneras del Padre. Somos hijos e hijas de Dios. Y eso significa un cambio profundo en nuestra manera de pensar nuestra realidad, de pensar nuestra cotidianidad, nuestras circunstancias. Antes estábamos perdidos en el mundo, en sus pasiones, en los deseos, pero hoy por la fe en Cristo, por la gracia, hemos nacido de nuevo y somos una nueva creación, nacidos por el Espíritu, por voluntad y deseo de nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestra manera de pensar se debe ir ajustando a los patrones del reino. Y por obra del Espíritu Santo debemos ir transitando un camino de transformación y de renovación de nuestra mente, para que no se ajuste a los parámetros del mundo, que era la forma en cómo veníamos caminando, transitando y pensando, y para que tome la forma que permita que lo que ha sido depositado en nosotros por el Espíritu Santo fluya libremente a otros también. Segundo, tenemos que vivir una vida en el Espíritu. La vida del Espíritu que fluye en nuestro interior es una vida que corre como un río, dice la palabra. En su interior correrán como ríos de agua viva. ¿Para qué? Para alcanzar a otros. Pero esto no va a ocurrir si no se lo permitimos. A veces nuestra manera de pensar son como esas compuertas, son como estanques que no dejan que fluya el Espíritu Santo a otras. Nuestra manera de pensar es con frecuencia la primera barrera que el Espíritu debe superar. Entonces, el deseo de Dios como Padre es que aprendamos a vivir y a pensar a la manera de Jesús. Es el modelo perfecto de cómo pensar, de cómo actuar, de cómo reaccionar y cuáles son los pensamientos que debemos quitar de nosotros y cuáles son los que tenemos que implantar en nosotros. A veces actuamos mal porque pensamos mal. Reaccionamos mal porque pensamos mal. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Debemos permitir que el Espíritu desarrolle en nuestro interior la mente de Cristo. Es por la obra del Espíritu Santo. Es rendirnos, es entregarnos y decirle: Señor, analizá lo que estoy pensando. Yo siempre digo: ¿te has puesto a pensar en lo que pensás? Y aunque parezca un trabalenguas, es esta realidad, ¿no? ¿Te pusiste a pensar en qué pensás? ¿Qué es lo primero que pensás a la mañana? ¿Con qué pensamiento te acostás? ¿Cuál es el pensamiento que está reinando durante todo tu día? Porque eso va a determinar lo que hay en tu corazón también. La mente de Cristo es una mentalidad que se ajusta a los parámetros del cielo, a la fe y al poder de Dios. Y es el tipo de mentalidad que el Padre desea para sus hijos. Una mentalidad de libertad y de posibilidad. Una mente renovada es una mente alineada con la nueva naturaleza y que no tiene nada que ver con nuestra vieja naturaleza. Quizás salimos de Egipto, fuimos libres de la esclavitud, como decíamos en estos días, ¿no?, que celebramos la Pascua,
pero hay mucho de Egipto en nosotros. Salimos de Egipto en el cuerpo, pero nuestra mente está en Egipto todavía. Entonces hay que analizar cuántas cosas hay que cambiar en nuestra forma de pensar. Una mentalidad que nos permite expresar en nuestro andar diario la nueva naturaleza que por gracia nos ha sido dada mediante la obra de Jesucristo en la cruz y su victoria sobre el pecado. Tener la mente de Cristo, tal como lo expresan las Escrituras, 1 Corintios 2:16, significa que todas tus habilidades, todas tus capacidades mentales se ven afectadas y transformadas por el Espíritu de Cristo que opera en tu interior. Entonces la pregunta es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo opere en nuestro interior y vaya renovando nuestra forma de pensar? ¿O hay cosas que debemos cambiar? ¿Cómo estás enfrentando todo este tiempo de encierro, de cuarentena? ¿Cómo están las relaciones entre las familias? ¿Están ajustadas y alineadas al modo de pensar de Cristo? ¿O actuamos porque pensamos mal y reaccionamos a consecuencia de lo que pensamos? La renovación de la mente de la que el apóstol Pablo nos dice acá, es una mentalidad redimida por Dios, que rompe con patrones de pensamiento heredados y los suplanta por los patrones culturales del diseño divino. Y esos patrones que tienen que ser rotos en nosotros, no es simplemente cuando nosotros nos entregamos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo y Él empieza a transformarnos, sino que tenemos que renovarnos todos los días. Aún de cuánta religiosidad, de cuántos patrones que hemos sido enseñados y que nunca los vimos a la luz de la palabra, que estamos creyendo y a veces creemos en cosas que están mal. Tenemos que alinearnos al cielo. Muchas veces el límite para los cielos que están abiertos sobre nosotros es una mente cerrada y sin renovación. Yo te animo que en este tiempo busques a Dios, lo busques en intimidad. Y pedirle al Espíritu Santo, yo estoy pidiendo en este tiempo, Señor, cambia mi forma de pensar, todo pensamiento que no esté alineado con vos, todo pensamiento que no esté alineado con el cielo, que sea transformado, que sea cambiado. Y mira, el Espíritu Santo que está en vos va a romper con paradigmas, va a romper con estructuras de pensamiento que tenemos quizás de hace años y que hemos estado construyendo sobre esos paradigmas y sobre esos pensamientos y hemos estado construyendo equivocadamente, para que Él ponga la mente de Cristo. Qué tremendo y qué glorioso es que nosotros los hijos de Dios podemos tener la mente de Cristo, porque si tenemos la mente de Cristo vamos a actuar conforme a esa mente y a los pensamientos de Jesús. Así que déjame orar por tu vida, quiero orar estos últimos minutos y decir, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Padre, Señor, tantas veces nos han acusado de que, Señor, nosotros lavamos el cerebro y, Señor, nosotros no podemos lavar el cerebro de nadie, pero vos sí podés hacerlo. La sangre de tu Hijo Jesús nos lava, nos limpia, nos purifica. Por eso, Señor, que te pedimos que limpies cada pensamiento, Señor, en nosotros. Todo pensamiento equivocado, los cambies por pensamientos correctos. Señor, ayúdanos en este tiempo a buscarte en intimidad, Señor, a alinearnos con tu palabra, para que, Señor, se nutra nuestra mente de todo lo que tu palabra dice, de todas las verdades que tu palabra dice, de las promesas que vos decís. Señor, enséñanos a pensar correctamente y a alinear nuestra mente con el cielo. Quitá de nuestra mente, Señor, todo pensamiento equivocado, todo pensamiento incorrecto. Queremos pensar con la mente de Cristo para actuar en consecuencia. Te damos gracias, Señor, porque estás en nosotros y estás obrando en nosotros. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga. Queremos seguir conectados, escribinos por las redes, compartí este devocional, esta clase de célula con alguien, que Dios haga esta transformación en nuestras vidas, de mentes contaminadas a mentes limpias por el poder de su Espíritu Santo en nosotros.